evangelizadores porque todos somos bautizados y todos hemos tenido un encuentro con Cristo. Un ejemplo bíblico, usted se recuerda de la samaritana, San Juan capítulo 4. Luego que tuvo ese encuentro con Cristo, ¿qué es lo que hizo la samaritana? Fue avisarle a los suyos que tal vez habían encontrado al Mesías. Entonces tuvo una experiencia y esa experiencia la hace que vaya a compartir con los demás. ¿Qué es lo que va a compartir con los demás? Su testimonio. Por ejemplo, ¿cuál es mi testimonio básico? Yo en aquellos años, yo era rockero, tenía pelo largo, aunque usted no lo crea, me vestía de negro. Me vestía de negro y andaba escuchando rock en español. ¿Sabe por qué? Porque dentro de mi corazón había un resentimiento y un rencor con mi padre. Entonces, ¿cuál es el cambio? Que antes yo quería ver a mi papá muerto, pero hoy cuando encontré a Cristo, sacó la amargura que había en mí y eso es lo que comparto. ¿Saben qué? Conozco un Cristo que cambia, que se llama Jesús de Nazaret. Así como cambió mi vida, puede cambiar la tuya. Eso es evangelizar, tan sencillo. ¿Quién de ustedes ha escuchado el padre Hugo Estrada, de Guatemala? Tiene un libro que se llama Nueva Evangelización. Y en este libro él dice que la primera era de cristianos, en aquel tiempo no había medios de comunicación, no había celulares, no había internet. Sin embargo, dice que la primera era de los cristianos, del año 33 al año 100, ¿sabe cuántos cristianos habían en tan pocos años? Digamos, en 70 años, 500,000. ¿Por qué? Porque la gente simplemente compartía lo que Cristo había hecho en sus vidas, y eso es evangelizar. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, porque esa es parte ¿de qué? De la evangelización. Entonces el primer paso es el... Muy bien, vamos a ir al segundo paso, porque la evangelización no termina en el querigma. Lamentablemente todos nos quedamos en el querigma, pero la evangelización tiene 3 pasos. Número 1 es el querigma, el anuncio, anunciar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Anunciar que Cristo murió y resucitó, derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Ese es el querigma. Pero también el querigma es, número 2, lo voy a poner en azul, catequizar. Es decir, enseñar. Esa es parte de la evangelización. Usted piensa que una persona que no ha tenido un encuentro con Cristo va a estar interesado en aprender las riquezas de nuestra fe. Por lo regular no. Si a nosotros se nos hace aburrido que hemos tenido un encuentro con Cristo, ahora imagínense los que no han tenido un encuentro con Cristo. Entonces, por eso es que estamos llamados primero a anunciar. Pero el segundo paso de la evangelización es catequizar. ¿A quién le gusta ser catequizado? A nadie casi. ¿A quién le gusta aprender las profundidades de la fe? Casi a nadie. Porque todos nos queremos quedar únicamente en el querigma, que es importante, que es bueno, pero la evangelización tiene 3 etapas y la segunda etapa es catequizar. Jesucristo envió a evangelizar, pero también mandó a enseñar. Porque si no aprendemos, ¿cómo vamos a ser mejores discípulos del Señor? Y eso es lo que estamos acá. No vamos a aprender todo de nuestra fe, pero vamos a aprender a utilizar lo que es la Escritura, porque la herramienta principal del cristiano, ¿cuál es? Imagínese un discípulo y no sabe utilizar la palabra, es cosa de paniquearse. Pero usted no tiene que sentirse mal, tiene que sentirse motivado. Porque la palabra de Dios es poder. ¿Quién cree que la palabra de Dios es poder? ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo anunció que Él era el Señor? Él enseñó y le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y le dijo: yo soy la verdad y la vida. Pero también Jesucristo no se quedó con el querigma. Él se fue al segundo nivel, que es catequizar, enseñar. ¿Y sabe cuándo? San Lucas
capítulo 24. Lo voy a poner aquí. San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 en adelante. No sé hasta qué versículo voy a terminar, así que pongo en adelante. San Lucas es el tercer libro del Nuevo Testamento. Entonces vamos a ir al capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 13. Y usted se va a dar cuenta de algo muy importante. Si usted tiene la latinoamericana como yo la tengo, o si tiene otra versión, no importa, pero si tiene la latinoamericana, arriba del versículo 13 dice los discípulos de Emaús. ¿Los discípulos de qué? Entonces quiero que usted ponga atención. Sabe que catequizar es una etapa de muerte. ¿En qué forma? Morir a la carne. Porque no es una etapa a lo mejor agradable, pero es una etapa parte de la evangelización. Todos queremos sentir nada más de emoción, pero queremos ser sinceros. El cristianismo no es de emoción únicamente. El cristianismo es de firmeza. Y si no estamos cimentados en la palabra de Dios, en la fe, vamos a salir volando. Por eso no podemos quedarnos con el querigma. Todo comienza por el querigma, pero luego sigue la catequesis. ¿Cuántos creen en nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿Cuántos creen en lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo catequizó. Versículo 13, síganme por favor. En aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Y sabe, está utilizando la palabra discípulo. Y a un discípulo se le trata diferente que a un creyente. Todos somos creyentes, pero no todo creyente es discípulo. Estas personas habían creído en nuestro Señor Jesucristo, pero en este momento ellos estaban desanimados. ¿Cómo estaban? Desanimados. Que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Vamos a brincar al versículo 25, por favor. Entonces él les dijo: qué poca entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que decía de él todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para alentar a estos discípulos que estaban desanimados? ¿Qué? Les interpretó las escrituras. Les interpretó las escrituras comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas. ¿Y sabe cuál es el fruto de una enseñanza profunda en la palabra de Dios? Démosle vuelta a la página y vamos a ver cuál fue el resultado en el versículo 32. Entonces voy a poner aquí los versículos que leí. Versículo 13, versículo 25 y ahora me voy en el versículo 32. Dice así el versículo 32. Entonces se dirigieron el uno al otro y miren lo que dijeron: ¿no sentíamos arder en nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Palabra del Señor. ¿Cuál fue el resultado de que Cristo les enseñara por medio de las escrituras, por medio del Antiguo Testamento? El resultado fue que cuando Cristo les estaba hablando, les estaba enseñando, les estaba animando por medio de las escrituras. ¿Y cuál es el resultado? Que la escritura hace arder el corazón por pasión por nuestro Señor Jesucristo. Un discípulo tiene que ser un enamorado de la palabra de Dios, porque si su maestro es Dios, si su maestro es Jesús, ¿a dónde le habla su maestro? En la palabra de Dios. Porque a veces andamos a escupidazos en el camino de Dios. Disculpe la palabra que utilicé. ¿Por qué andamos así apenas en el camino de Dios? ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor no estamos teniendo esa intimidad con Dios por medio de la Escritura. Porque no puede haber un discípulo auténtico si no es amante de la Escritura, porque ahí habla su maestro, porque el discípulo es aquel que habla del maestro, aquel que predica a Jesús.
¿Cómo podemos ir a anunciar si no hemos tenido intimidad con Él? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿A contar la novela que vimos la noche anterior? ¿A contar la película que vimos la noche anterior? La apatía tiene que irse de nuestra vida. La apatía tiene que irse. ¿Sabe que apatía no es mala palabra? No. Entonces se me queda viendo hacia algo raro. La indiferencia tiene que irse. ¿Sabe que yo no me preocupo por cantidad sino por calidad? Porque Cristo no se preocupó por cantidad sino por calidad. Con 11, luego escogieron a Matías para completar los 12. El mundo sigue revolucionando con esos 12. Porque gracias a estos 12 se extendió el Evangelio. ¿Verdad que la catequesis no es algo que motiva, pero es necesario? Cristo catequizó, Cristo envió a catequizar. Si no nos gusta, estamos perdidos. Por eso es que, como dice San Pablo, caminamos en la fe tirando golpes al aire porque no sabemos qué hacer. Porque la única forma de obtener sabiduría es a través de la palabra de Dios. Por eso es que vivimos mayor parte de nuestra vida, a lo mejor, más confundidos que Adán el día de las madres, como dicen algunos colombianos, es decir, confundidos. Porque no hay sabiduría de Dios en nuestra mente. ¿Sabe qué decía San Francisco de Sales? ¿Quién conoce a San Francisco de Sales? Yo no, pero he leído mucho de él. San Francisco de Sales, en un libro que se llama La Filotea, en el capítulo 17, decía esto San Francisco de Sales, que es doctor de la Iglesia Católica. Filotea, está bonito ese nombre, ¿no? Filotea. Alma que amas a Dios, ojalá tengas gran cariño y aprecio por escuchar la palabra de Dios. Ojalá tengas gran cariño y aprecio por escuchar ¿qué? Nada, mire lo que dice, nada te hará tanto provecho quizás en la vida como ella. La palabra de Dios tiene un provecho para nuestra alma. Esfuérzate por imitar a la Santísima Virgen María. ¿Cuántos marianos hay acá?